Casa Dale. Rosada, yo me voy a saludar al diputado Daniel Lipovetsky, porque bueno, vio, interesante, ¿no? Todo esto que pasa en La Rosada, imagínense, estaban contentos, ahora parece que hay algo de preocupación. Yo no sé qué me dirá el diputado, gracias. Buenas. Daniel, por venir. ¿Cómo estás? Un beso, gracias por estar acá. No, por favor. ¿Hay preocupación en el gobierno con esta causa? ¿Puede haber un efecto boomerang? No, preocupación no, por supuesto que se la sigue con mucha atención y expectativa y realmente creo que estamos viendo un momento bisagra, ¿no? en la lucha contra la corrupción en la Argentina. Siempre las investigaciones judiciales siempre estaban implicados solamente una pata, que era la de los funcionarios públicos, que es una pata muy importante en este tipo de delitos, pero faltaba el sector privado, que es parte del delito, por supuesto, en la que muchas veces son los que aportan en los fondos. Y por el otro lado, y ahora por primera vez aparecieron, hay una gran cantidad de empresarios involucrados y que realmente muchos ya han aportado con sus declaraciones, muchas pruebas. Y también apareció una tercera pata, por decirlo de alguna manera, que es la pata de la impunidad generada por ciertos miembros del Poder Judicial, ¿no? Y creo que en ese sentido Ollarvide, claro. también, de alguna manera, porque claramente cuando vos tenés armado un sistema de corrupción de las características de este sistema, ¿no? Tan enorme y con sumas tan impresionantes como las que estamos viendo, miles o cientos de millones de dólares, realmente obscenas. El sistema se completaba con un poder judicial que aseguraba la impunidad, ¿no? Para entender esto, ¿no? Porque acá tenemos una patria contratista que viene de la dictadura, o sea, y pasó por todos los gobiernos, incluido el actual, porque acá nadie nos ha contado que se ha modificado el sistema de la obra pública. Y acá la familia del propio presidente ha hecho su riqueza en base a este tipo, no sé si le digo maniobras, por lo menos contrataciones, o el estilo de contrataciones. Es decir, el presidente era un hombre muy conocedor, es un hombre muy conocedor de cómo funcionó esto, porque fue parte de estos empresarios que ahora suben y bajan los escalones de Comodoro Pi. Mira, vos estás haciendo una generalización que yo no la haría de ninguna manera. Me parece que los delitos hay que analizarlos con base a los que están involucrados, porque en definitiva se hacen cientos de licitaciones y se han hecho miles y cientos de miles de licitaciones y muchísimas obras. ¿Usted cree que en ningún momento Franco Macri, por ejemplo, participó de este estilo? No sé, no me consta, no lo sé, tendrá que ser una cuestión que quizás en algún momento alguien investigará, pero la realidad que yo digo, no me animaría a decir que todos los que hicieron obras para el gobierno anterior y obra pública estuvieron involucrados. Seguramente hay, y esto estamos viendo, Wagner y un montón de otros más, y seguramente va a haber otros que no, porque la verdad que yo no podría hacer una generalización de estas características. Sí. Ahora, sí lo que te puedo decir es que cuando asumimos como gobierno, el costo de las obras bajó 1/3. Y eso realmente es indicativo, de que cuando había los sobreprecios que había tenían que ver con los retornos que había, que están reconocidos de alguna manera o que han quedado expuestos con los cuadernos de Centeno, ¿no? A ver, Pino Solanas ha presentado una denuncia contra todos los empresarios que vienen desfilando ante tribunales por lavado de activos y evasión fiscal. Porque si acá había plata, algunos dijeron que era con las obras, pero otros dijeron que era para las campañas, ¿no? Para la campaña política. De algún lugar sale el dinero, ese dinero tiene que estar registrado. Si no está registrado, no tributó. Si no tributó, hay un delito. ¿Qué pasa con eso? Porque entonces hay un efecto boomerang también sobre esa cuestión. Bueno, seguramente es un tema a investigar, ¿no? Además de los argumentos, ¿no? A ver, la realidad es que estos argumentos de la campaña electoral, casualmente son de los aportes electorales, casualmente fueron parecidos a lo que muchos empresarios en Brasil hicieron los mismos fundamentos. Después, cada imputado, cada procesado, cada imputado en realidad, cuando se presenta ante la justicia, da los argumentos que acuerda o que elabora en base a la defensa que haga con su abogado. Después está el juez, ahí decían un poco que los jueces un poco son los que deciden todo. Hay principios que tienen que aplicar los jueces, que son tomar las pruebas, la sana crítica, un montón de temas. Pero en definitiva, el juez ve todos los argumentos y puede decidir en base a los temas que hay en la causa. Y seguramente en estos casos va a haber argumentos que van a dar la defensa que van a estar acreditados, seguramente muchos que no lo van a estar. Ahora, diputado, usted es abogado. Sí, claro. Yo digo, ¿qué pasa cuando una causa no está en el juez que le corresponde, no se hizo sorteo, las denuncias empiezan con el fiscal Stornelli, hay todavía una cosa un poco clara? La expresidenta pidió, en el marco de su indagatoria, presentación de escritos, que se cite como testigos al presidente de la Nación y también a Daniel Angelici, porque se sospecha de ciertas conversaciones, habrá que probarlas por supuesto, entre el fiscal y la Casa de Gobierno.
¿Usted qué opina como abogado de que no se rija, porque el Código Procesal debe ser para todos igual? No importa si es K, M, Z, J. Para todos igual, para todos los ciudadanos. ¿Qué opina de eso? ¿No es criticable? Mira, yo creo que la defensa de la presidenta fue una defensa política y no jurídica. Es la que viene haciendo en todas las causas. Yo las he leído por los medios, ¿no? No he tenido acceso directo, pero por lo que he leído en muchos medios, que ella siempre hace presentaciones escritas. Generalmente son defensas más políticas que jurídicas. Está en su derecho, por supuesto, pero yo no coincido. Yo haría defensas más vinculadas con lo jurídico. Y en ese marco, bueno, por supuesto, después los jueces son los que hacen la valoración de esto que hablamos, ¿no? De cada una de las defensas y proveerá las pruebas que considere conducentes o no para hacerlo. A mí me parece que la expresidenta se equivoca en esto y de alguna manera demuestra un poco el concepto que ella siempre tuvo de la justicia, ¿no? Ella en su momento, digamos, habló del partido judicial, intentó una reforma judicial intentando de alguna manera reformar toda la reforma judicial y cooptarla en una reforma que fue declarada inconstitucional por la Corte, correctamente declarada inconstitucional. Me parece que es el camino equivocado. Acá la expresidenta tiene que defenderse en base al derecho y a las pruebas que haya, no a la política, que en definitiva no debería no debería involucrarse en este tema. Ahora, ¿no ha habido también una defensa política por parte de la gobernadora Vidal en torno a la causa de los aportantes truchos, cuando dice la ley es porosa o tiene lagunas, entonces bueno, esto casi todos hacemos lo mismo? No, yo creo que no. La gobernadora primero se puso a disposición de la justicia, cosa que muchos... La expresidenta también. Sí, no dije la expresidenta. Digo que todos están, por suerte están todos a disposición de la justicia. No todos los funcionarios todavía. Huberti estuvo prófugo hasta ayer. Ya se entregó. Sí, ya se entregó. Pero más allá de eso... y ahí vamos a la defensa jurídica. Ella dijo, mirá, mi interpretación de la ley es esta, o nuestra interpretación de la ley es esta, y ahí vas a lo jurídico, no vas a lo político. La verdad que la ley de financiamiento de los partidos políticos necesita modificarse. Sí, pero más allá de la ley, que si puede, no, si yo tiene me refiero, lagunas, me es refiero a lo que porosa, vos decías. digamos, Cambiemos llega al gobierno con una vara muy alta para hacer las cosas que corresponden. Entonces, esto, evidentemente, ¿usted no cree que se hizo mal, que ha sido inmoral tomar a gente vulnerable para hacerle una lista y los que debieran estar en la lista no pueden estar porque, por ejemplo, son contratistas del Estado? Sí, seguramente, claramente la propia gobernadora también lo ha reconocido y por eso pidió una auditoría, que no sé si ya se estaba terminando en estos días, y por eso también de alguna manera la única persona de funcionaria de su gobierno que estaba de alguna manera participando de esto la separó del cargo y por supuesto que nosotros creemos que son cosas que no deben hacerse y creo que en ese sentido, si la ley de alguna manera es lo suficientemente no clara para permitir este tipo de cosas, hay que corregir la ley, más allá de que, por supuesto, en este caso está mal lo que pasó, no está claro, en eso no hay ninguna duda de eso. Quiero hablar un poquito del tema aborto y antes de hablar con el diputado Lipovetsky, tenemos el móvil, nuestro compañero Matías Bustamante, en General Pacheco. Marcia. A ver, Matías, a ver si te escuchamos con este caso muy doloroso. A ver qué está pasando. Sí, la verdad que terrible lo que pasó en este lugar, en este hospital de Pacheco. Liz, 34 años, era madre de un nene de 2 años, llegó a la guardia del hospital prácticamente desangrándose. A los médicos llegó a contarles, le explicó que se había hecho un aborto con perejil. Decían los médicos que es una práctica que hace muchos años en este hospital no escuchaban de esa práctica, de esa modalidad. Bueno, eso le provoca a Liz lo que se llama una asepsia, un shock séptico, sí, con infección generalizada, y termina muriendo en este hospital de Pacheco. Hace unos minutos nada más hubo una gran concentración de personas que estaban a favor del aborto legal, que piden exactamente el aborto legal, sí, ya utilizando justamente la muerte como disparador de su consigna, y han dejado sobre el hospital de Pacheco, en esta reja principal, estos lazos verdes que representa su consigna en esta noche aquí en Pacheco.
Ahí está, el símbolo de los pañuelos verdes que fue, por supuesto, utilizado en esta lucha en la calle y pidiéndole al Congreso de la Nación que tuviera en cuenta esta realidad, la de tantas mujeres que pierden la vida por practicarse un aborto de modo ilegal, inseguro y que termina así, como el caso de Liz. Estos son los casos que conocemos, hay tantos otros que ni siquiera se denuncian, que quizás no llegan a un hospital. Matías, gracias por estar allí. Yo quiero hablar con el diputado Lipovetsky porque, bueno, él encaró la pelea en diputados y fue favorable a esta decisión, pero al pasar al Senado ya sabemos cuál fue el resultado. ¿De qué manera se puede entonces trabajar, diputado, para que se termine de comprender esta dura realidad? Bueno, primero decirme que es muy triste lo que pasó con Liz, y esto es lo que un poco nosotros creíamos que había que dar una respuesta ante estas situaciones, ¿no? En la situación de los abortos clandestinos, los cientos de miles de abortos clandestinos que se hacen por año en Argentina, mujeres que mueren, mujeres que sufren graves daños en su salud, en su cuerpo, que esos son generalmente los que no aparecen. Pero claro, si vos recorres los hospitales del conurbano, del interior de las provincias, vas a encontrar muchísimas mujeres atendiéndose por problemas graves provocados por los abortos clandestinos. Y hasta pueden ir a la cárcel. Hoy una mujer puede ir presa por hacerse un aborto. Y esto es lo que había que dar una respuesta a esta problemática, que quedó más que en evidencia luego de este debate tan interesante que tuvimos en el Congreso y tan respetado, y me parece que con altura que lo logramos en la Cámara de Diputados sobre todo. Nosotros creemos que la respuesta a eso es la legalización del aborto. Por eso votamos la media sanción de la ley. Sí. Lamentablemente los senadores hicieron lo contrario, no dieron ninguna respuesta. Es decir, mantuvieron la situación como estaba, que genera muertes como la de Liz. Y eso es realmente lo más criticable de lo que decía el Senado. El Senado, como Cámara Revisora, podía revisarla, corregir la ley, como hacemos muy seguido entre Cámara y otra. Pero parecía que hubo un sector que, porque se aceptaron modificaciones a la ley que venía de diputados. Claramente. Pero parecía que había un sector que no importa si había modificaciones. No le importaba. Era no. Era no dar ninguna respuesta. No dar ninguna respuesta a Liz. A Liz. Esto, Alicia, tantas otras. Digo, ¿cuántas mujeres más van a morir por esto, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Habló usted después con los senadores de su bloque que en definitiva optaron por el no? No, la verdad que no. Hablé en lo previo con algunos, tratando de alguna manera. Nosotros no podemos involucrarnos más allá de nuestro aporte. No, pero esta cosa de, bueno, me crucé con un colega. Conversé con ellos en la previa, tratando de explicarles. Me ofrecí, por supuesto, la máxima colaboración, porque fui uno de los que de alguna manera elaboré el dictamen que se convirtió en la media sanción. Pero bueno, no, la verdad que fue una decisión. La decisión fue mantener la situación como está, no dar ninguna respuesta. Creo que fue lo más criticable de lo que resolvió el Senado. Y quiero responderte a lo que decías, ¿cómo sigue esto? Bueno, hay que seguir trabajando. Sigue, claro. Hay que seguir trabajando, hay que seguir. Hemos dado un paso enorme adelante, el balance es positivo, ha quedado expuesta esta problemática, hay que seguir buscando respuestas. Indefectiblemente va a ser ley. Vivimos en el siglo de la igualdad entre la mujer y el hombre, y en esa revolución que estamos viviendo en ese marco hay que ir cambiando las leyes que tienen un origen del siglo XX, que es un origen más masculino o patriarcal, como se dice ahora. El Código Penal del 1921 tiene su origen, fue votado por todo un Congreso integrado solamente por hombres, pero esa revolución es indetenible, la vamos a cambiar, y la legalización del aborto va a llegar en algún momento y esperemos que pronto. Así es. Diputado, el otro tema tiene que ver con la economía, digo, porque los valores ya los conocemos, un dólar disparado a más de 30, el riesgo país, medidas que toma el gobierno, un Fondo Monetario que viene, exige, ahora vamos a Wall Street a explicar que bueno, vamos a generar confianza, pero la gente está mal, lo está pasando mal. ¿El error es del gobierno? Porque a veces uno escucha a los funcionarios y dice, no, lo que pasa que los turcos, lo que pasa que esto, lo que pasa que Trump. ¿No hay un error de concepción de cómo tiene que ser un modelo de país, de la economía, de la política pública, económica que está aplicando el gobierno? Mira, yo creo que la situación actual es una conjunción de factores, incluidos seguramente errores en la gestión. El propio presidente Macri las ha reconocido hace unos pocos días, creo que fue en Rosario, y hubo cosas que se han ido cambiando. Yo creo que la devaluación que se produjo, que tuvieron un efecto disvalioso desde el punto de vista de que se los traslada a precios, y hay que controlar, hay que trabajar el tema de inflación. Por otro lado, yo creo que el modelo de tipo de cambio un poco más alto, creo que beneficia sobre todo a las economías regionales. Pero hasta ahora han fallado los controles, porque cada vez que se dice vamos a controlar, que el dólar no se dispare, Carrió decía de 23 está bárbaro, después Ratazzi dijo 26 está bárbaro, 26 está bien, ya estamos en más de 30. Bueno, a ver, yo creo que en realidad, insisto, a mí no me preocupa tanto el valor del dólar, ¿No? me preocupa la inflación, no el valor del dólar. A mí me parece La inflación también está alta.
Sí, por eso digo, hay que trabajar para tratar de bajar la inflación. El dólar alto hace que el beneficie el turismo. Hoy te vas a Mendoza o a Ushuaia y vas a encontrar un montón de turismo que está aumentando justamente por la modificación del tipo de cambio El y tema también, son los precios de los también las economías medicamentos, regionales. los lo que alimentos. lo que hay que trabajar y hay que tomar medidas, y seguramente el ministro Sica, que es un ministro que viene del sector más productivo, está trabajando justamente para esos sectores, sobre todo para las pymes, que son los que generan más empleo en Argentina. Diputado Daniel Pavlovsky, muchísimas gracias. Quiero agradecer por el